Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Cintia Caligaro. Cintia es partner de Deloitte Legal, especializada en derecho corporativo e impuestos, con énfasis en reestructuraciones. Como todos sabemos, Deloitte Legal integra la firma Deloitte, una de las Big Four a nivel global. ¿Cómo andas, Cintia? ¿Bien? Bien, Augusto, gracias por tenerme aquí. No, como digo siempre, los agradecidos somos nosotros por prestarnos un poquito, unos minutos de tu tiempo para conversar sobre un tema muy interesante que es un trabajo que presentó Cintia y que despertó mi interés y por eso estamos hoy acá conversando con ella, porque es muy interesante lo que plantea Cintia en su trabajo de tesis, que es qué ocurre cuando dos empresas extranjeras se fusionan y en la Argentina cada una tiene sucursales y por efecto de la fusión tenemos que consolidar las sucursales y la verdad que no hay un régimen de fusión de sucursales porque no son personas jurídicas, aun cuando tengan un patrimonio. Y la verdad que me parecía muy interesante conversar con Cita sobre esta tesis porque me parece que vale la pena explorar algunas ideas. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, Cintia, es contanos un poquito, así abuelo de pájaro, ¿no? Propio de esta charla, es contanos un poquito qué son los procesos de, de reorganización empresaria o de racionalización de empresas y qué complejidades hay en ese proceso. Bien. A ver, el tema de reestructuraciones y racionalización se vincula directamente a los movimientos patrimoniales que puedan querer hacer las empresas, pero ellos siempre están ligados a cómo reordenar la actividad para que sea realizada de la manera más eficiente. Muchas veces ocurre que un grupo adquiere otro grupo para incrementar su market share o para eventualmente ampliar una línea de negocio. En ese movimiento empresarial donde uno fusiona o adquiere un grupo, suele ocurrir que muchas veces en distintos países se repliquen entidades que quizás tienen la misma actividad o quizás son actividades que se complementan una a la otra. Y ahí vienen los conceptos de integración horizontal, integración vertical y demás, que hacen a la productividad y a la mejora de la performance de la compañía. Entonces, cuando se empiezan a hacer esos análisis, o sea, las empresas lo que dicen es, yo compré este otro grupo para mejorar mi actividad, pero no quiero tener un doble costo o doble carga de mantenimiento de entidades, cuando en realidad, quizás para llevar adelante mi negocio en ese país, lo que necesito básicamente es una sola entidad. En ese contexto, muchas veces ocurre que las figuras societarias vienen predeterminadas por las políticas y las necesidades o los drivers que eventualmente llevaron a las empresas a tener ese tipo de entidad, y de repente uno tiene que conjugar dos estructuras. En ese escenario, muchas veces uno no se encuentra con dos subsidiarias, sino que de repente te queda en países como los nuestros, te queda directamente sucursales cuando se decidió traer una sucursal. Y ahí se genera una cuestión cuando de repente yo tengo quizás dos matrices en un mismo país y nos quedaron en Argentina dos sucursales de esas dos matrices. El grupo pasa a querer fusionar en el extranjero esas dos matrices y de repente nos encontramos que hay una única persona jurídica que de repente tiene dos sucursales en Argentina. Bien, y en tu trabajo de tesis, ¿cuál fue tu ensayo? Básicamente yo voy a analizar cómo puedo hacer para limpiar esta estructura, porque como bien es sabido, las sucursales no pueden ser fusionadas y también hay una complejidad de fondo que ¿es posible que haya dos manifestaciones de la misma persona jurídica en el país funcionando? ¿Es ilegal, en su caso, que existan estas dos sucursales? Si vamos estrictamente a lo societario y a lo que es la reglamentación de la Inspección General de Justicia en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué nos dice la normativa? La normativa interpreta de alguna manera que la entidad que afuera se disolvió sin liquidarse para ser absorbida por la continuadora, la sucursal que pertenecía a esta, el patrimonio pasó,
pero esta sucursal sigue siendo de la absorbida. Con lo cual, de repente ahí empezamos a decir, bueno, pero si yo ya fusioné acá, hasta que implemento acá abajo, de quién es ese patrimonio, quién lo administra, quién tiene la representación legal, son válidos o son nulos los actos que se lleven adelante, se tiene que discontinuar la actividad, cómo hago para reflejarlo societariamente. Entonces, un poco mi trabajo tiene por objetivo analizar si la normativa acompaña o si quizás hay que proponer una reforma o si quizás, en virtud del principio de legalidad, la 19.550 me permite hacer más cosas que lo que la reglamentación hoy me permite en teoría. A ver, en términos de eficiencia, no habría duda que obviamente lo más eficiente es tener una sucursal. Ahora, en términos jurídicos, desde la perspectiva del derecho societario, pareciera ser como que nada impide que una matriz tenga en Argentina dos, tres, cuatro sucursales. Es así, ¿no? Exacto, exacto. Ok. Pero no está escrito y hay Claro. distintas corrientes que en Ajá. principio te dicen que vos debieras tener una única representación, porque hace a la integridad de tu negocio. Sin embargo, vos quizás pudieras abrir distintas sucursales con distintos objetos dentro de tu objeto social de la entidad del exterior, en la medida que no sea algo ilegal en Argentina, ¿no? Como Digo, podría tener también diferentes filiales por unidades de negocio. exactamente, O tener una sociedad anónima acá, una SRL allá, con diferentes unidades de negocio, ¿no? exactamente. Bien, bien, bien. Entonces, llega el punto en el cual tenemos que unir estos dos patrimonios, ¿no? Y acá empezamos a lidiar ya no con IGJ, sino con el fisco. Entonces, Con el acá fisco. el tema se complica un poco más, me parece, y acá tengo como tres preguntas para hacerte, ¿no? Que me anoté que son, ¿vos cuál crees que puede llegar a ser el tratamiento que la FIP le dé a tu propuesta? Bueno, primero, voy a hacer igualmente una pequeña aclaración respecto de lo societario. O sea, las fusiones de consolidaciones per se, digo, si yo voy a lo que la 19.550 permite como fusión, no alcanza a las sucursales porque no son sociedades que cumplan con un tipo social. Entonces, necesariamente me quedo en un supuesto que no está contemplado específicamente en la 19.550 y por eso yo a lo largo de la tesis armo una definición, propongo una definición de qué se tiene que entender por consolidación y que, claro está, bueno, digo, son palabras mayores, pero me gustaría que en algún momento se recepte el concepto. Eh, Porque básicamente lo que necesito es unificar todo ese patrimonio. Y desde lo fiscal, la transferencia ocurrida en el extranjero con motivo de esa fusión, en principio podría quedar sujeta al impuesto a las ganancias, ¿sí? Como una ganancia de capital por una transferencia de un patrimonio en Argentina de forma indirecta. La verdad es, uno va a tratar de también buscar que tenga un impacto impositivo acorde al tipo de operación. En este tipo de operación lo que vemos es que no hay transferencia de patrimonio a un tercero, con lo cual en principio uno dice, bueno, ¿por qué si el espíritu del legislador al establecer lo que es el régimen de reorganizaciones societarias justamente busca que no queden grabados supuestos donde lo que se persigue es la reorganización del patrimonio? Nada, deberíamos poder tener un tratamiento de ese tipo en la medida que se cumplan o se verifiquen determinados requisitos. Yo, Perfecto. hoy en día, si uno hace un análisis exhaustivo en este tipo de situaciones, en principio parece que uno podría quedar comprendido dentro del supuesto de una venta o transferencia en conjunto económico, ¿sí? Estamos hablando que afuera ya se dio la adquisición del grupo, en la práctica probablemente transcurrió determinado tiempo, yo voy a poder demostrar eh, todo lo que hace a la cadena accionaria de las matrices y los demás requisitos que se requieren a nivel fiscal. Entonces, en principio, mi propuesta también es que este tipo de situación que requiere el entendimiento de una definición de lo que es consolidación, termine siendo tratado como una reorganización libre de impuestos. Bueno, en ¿Sí? algún punto, Cintia, vos lo que estás diciendo, a ver si coincidimos, es de alguna forma
hacerte del principio de realidad económica, tan utilizado en el mundo del derecho fiscal, ¿no? Esto es decir, si la realidad económica es que esto pertenece a un mismo grupo, esta unión debería ser admitida o eventualmente si hay una transferencia de fondos de comercio no debería estar grabado, ¿no? Un Exactamente. Sí, poco en estás planteando. resumidas cuentas, el racional sería ese. Correcto, perfecto. Este, y entonces, tu propuesta es justamente es corramos el velo, veamos la realidad y admitamos la fusión, digamos, esta suerte como de fusión de patrimonios, aun cuando no esté tipificado o no esté, sí, digamos, Sí. Que tipificado societariamente no legalmente. está definido como Claro, fusión, entonces claro. como societariamente no está definido como fusión, aunque el efecto es el mismo, porque en una fusión yo también consolido dos patrimonios, o sea, me llevo el todo y lo uno con el otro todo. Mm, En la consolidación, digo, el efecto debiera ser el mismo. Y a nivel societario se debería permitir esto inclusive. O sea, no solo darle el tratamiento exentivo, sino societario, porque trae muchísimas complejidades de costos asociados, donde si yo me paro hoy en lo que es la reglamentación de la Inspección General de Justicia, básicamente termino teniendo en una suerte de ficción e instantes en los que ocurren las cosas, yo debería disolver la sucursal de la absorbida, el patrimonio iría a la matriz de la absorbente, debería constituir una nueva sucursal y bajar todo el patrimonio de vuelta a la nueva sucursal, ¿sí? O a la sucursal que ya existía. Y eso lo que implica son altísimos costos transaccionales, totalmente. desde lo registral, desde lo laboral, desde lo Totalmente. fiscal, desde lo... De hecho, yo te iba a preguntar, ¿has evaluado en esto, por ejemplo, el régimen de transferencia de fondos de comercio? Y la respuesta es sí, perfecto, pero no me ahorro los costos. Lo que hago es me evito eventualmente contingencias, pero y entre un mismo grupo, Exactamente, no, pues no me exactamente, ahorro. pero Claro, ahora que lo mencionabas, un punto particular, tanto del régimen de transferencia de fondo de comercio como eventualmente intentar calificar en un supuesto de reorganización libre de impuestos, es que yo no voy a generar una nueva contraprestación por esa transferencia de patrimonio, porque eso ya ocurrió en un momento anterior, cuando hice la fusión afuera. Entonces quizás hoy me encuentro con que se me pide, en base a la ley de transferencia de fondo de comercio, o para cumplir con los requisitos de publicidad o lo que sea, casi como que si yo tuviera que replicar documentos o instrumentos necesarios para materializar algo acá en Argentina, que ya ocurrió de hecho y de facto en la práctica, ¿sí? Lo único que hay que hacer es adecuar la registración y pasarle el patrimonio a quien ya pagó por ese patrimonio. O sea, la entidad que ya totalmente, pagó por ese patrimonio. totalmente. Am, Muy interesante. La verdad que no me equivoqué cuando te invité a tener esta charla, porque cuando vi el título de tu tesis dije vamos a tener una charla con esto. Entonces, para ir Muchas cerrando, gracias. Cintia, ¿vos pensás que con la legislación vigente, ¿no? Si hoy te toca un caso, porque esta pregunta que te quiero hacer, ¿no? ¿Esto se te ocurrió o esto derivó de un caso que tuviste? Esta inquietud, esta tesis. No, tuve un caso similar, pero no exactamente igual, y eso me generó la Bueno, duda, perfecto. pero lo que sí se ve en la actualidad es que estos supuestos ocurren. Y quizás la reglamentación hoy que prevé las 7 no acompaña de la manera más idónea porque quizás estaba pensada desde otra perspectiva, con un distinto volúmenes de negocio en el país y sofisticación de los negocios en el país. Y por otro lado, desde lo fiscal, no creo que el problema sea tanto la ley de impuesto a las ganancias, sino quizás después cumplir con el aplicativo y todos los requisitos de cómo comunicar este tipo de operación, ¿no? Que eso siempre Bien, es un desafío, con lo cual, en un supuesto como estos, uno como asesor puede implementar de la manera más conforme a la normativa que entienda pertinente, pero lo que sabemos es que uno no va a salir limpio de un reclamo o una consulta o una observación por parte de el registro público que corresponda o del organismo fiscal. Entonces, un poco la idea es allanemos ese camino en el sentido de empezar a generar, digo, la
Doctrina lo siento muy grande para mí todavía, No, no, pero pero ojalá, me parece ojalá. que los análisis de casos y los estudios y lo que uno puede aportar suman muchísimo después a la hora de hacer los análisis y eventualmente si encima tengo que terminar quizás litigando el tema en la justicia, ¿no? Le vamos a hacer llegar esta charla contigo al inspector de justicia y a la directora de la FIP para que tomen nota de esto y hagan las reformas correspondientes. Porque, a ver, en algún punto también lo que estás planteando es igual a si una empresa del exterior tiene una filial, otra tiene una sucursal, se fusionan arriba y acá abajo tenemos una filial y una sucursal y no las puedo tampoco fusionar. Porque Depende de cómo sea el caso, o sea, hay ya cierta jurisprudencia para uno de esos supuestos, ajá, eh, pero, pero no salís limpio, o sea, no entrás y salís sin cuestionamientos, o sea, vos sabés que es un proceso, que tiene un camino, que es engorroso, que sabés que a la larga vas a poder eventualmente tener un pronunciamiento a favor en tribunales, más que nada vinculado a lo que es el tratamiento fiscal, no tanto a lo societario. Pero bueno, el que entra en ese, o que el que toma esa decisión económica o de negocio, sabe que tiene un camino por delante y un costo y un tiempo hasta que el tema se tenga 100% como resuelto, ¿no? En lo operativo va a funcionar, pero después en esta parte va a tener un coletazo en el tiempo. Cintia, gracias por tu tiempo. Un placer haber hablado contigo sobre esta interesantísima tesis tuya. Bueno, quedan las puertas abiertas para un próximo Legal Insight. Gracias por todo. Muchas gracias por tu invitación y por el espacio y gracias a todos.